Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a ver una aplicación clásica de la derivada, que es a los problemas de optimización o problemas de máximos y mínimos. Entonces vamos a comenzar por un problema que es típico. Supongamos que uno tiene un alambre de púas y tiene un terreno que quiere cercar con el alambre de púas. A uno le dan un rollo y sabe que el rollo del alambre mide 10 metros y uno quiere cercar un terreno con la condición de que el terreno sea rectangular. ¿Cómo cerca uno el terreno para coger el área máxima? Es decir, uno está interesado en cercar la máxima área antes de atacar analíticamente el problema. Construyamos un polígono, vamos a marcar por ejemplo el punto 0, 0, marquemos el punto 1, 0, marquemos por aquí el punto, no sé, 4, 1, más o menos, y aquí el punto, y finalmente el 0, 0, o sea, pongamos un rectangulito, bueno, no me quedó tan rectangular, vamos a ponerlo un poquito más derecho, eso, ahí está, muy bien, ahí está, vemos que hay un rectángulo cuyos lados son 1, 1, y este lado mide 4 y 4, ese es el alambre, ¿cierto? Por aquí hay 1 metro de alambre, por aquí hay 4, son 5 metros, otro metro son 6 y otros 4 son 10. Entonces, por ejemplo, esta sería una manera de cercar el terreno. Preguntemos cuál es el área. Entonces aquí con esta herramienta área, podemos venir aquí y nos dice que el área de ABCD es igual a 4. Claro, ¿cierto? El área es 4 por 1. Como ustedes saben, este lado mide 1, este 4, el área es 4. Entonces, para este caso, el área del rectangulito sería 4 metros cuadrados. Pero podríamos haber cercado, digamos, distinto. Supongamos que este punto, vamos a hacerlo un poquito más, pensemos que el rectangulito lo hacemos un poquito más flaquito, más vertical. Entonces estos puntos los ponemos aquí, a distancia 2 y 2, y pensemos que esta longitud aquí es 3, no más. Pensemos que van de aquí a aquí. Este es 3, bueno, pongámoslo de manera rectangular. Ahí tenemos un rectangulito en donde este lado mide 2, este mide 3, 3 y 2 son 5, 5 más 2 son 7, más 3 son 10. Ahí utilizamos los 10 metros de alambre de púas para cercar un terreno con el que pescamos un área un poquito mayor. Miren, antes pescábamos 4 metros cuadrados, ahora ya cogemos, cercando el terreno de esta forma, cogeríamos 6 metros cuadrados. Muy bien, ahora uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si lo hago muy angostico? Hagámoslo, por ejemplo, de 1,5, mejor aquí, 1,5, y de longitud 3,5. Pongámosle un poquito más de longitud, vámonos hasta aquí, ¿cierto? Lo que hay que usar, recuerden, la condición que tenemos que respetar es que usemos solamente 10 metros de alambre, porque si pudiéramos usar más alambre, pues cercaríamos un terreno más grande, más y más grande infinitamente. Pero miremos aquí, por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, tenemos este rectangulito, este tiene 1,5, este lado mide 1,5, 1,5 más 1,5 es 3, estos miden 3,5 más 3,5 son 7, 7 y 3 son 10. Ahí tenemos los 10 metros de alambre. Muy bien, el área, ¿cuánto es aquí? El área es 5,25. Entonces miren que el área de este es mayor que la del primero, pero menor que la del que acabamos de construir, que tenía al lado 2 y 3. Entonces este nos había ido mejor cercándolo con 2 y 3. Ustedes pueden sospechar que la solución óptima, y eso lo vamos a demostrar ahora, se obtiene utilizando el alambre de tal manera que cerquemos el terreno en forma de un cuadrado. Comprobémoslo, pongamos 2,5. Este lado es 2,5 y este sería pues aquí un ladito de 2,5. Entonces miren, por ejemplo, aquí el área, aquí tenemos 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5. Entonces en este caso, mire, tenemos un área de 6,25. Si ustedes juegan con el GeoGebra van a ver que es imposible lograr un área mayor a 6,25 limitándonos a usar 10 metros de alambre. ¿Cómo podríamos demostrarlo entonces analíticamente? Veamos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos atacar analíticamente este problema. Entonces vamos a dibujar un rectángulo. Digamos que es aquí tenemos en rojo, estamos pintando el alambre de púas. Entonces pensemos, no sé, algo así. Pensemos en un rectángulo de lados que vamos a llamar, démosle nombres de variables, X y Y, porque estos van a ser lados variables, ¿cierto? Vamos a ver, entonces este es el rectángulo. Muy bien, entonces este es el área encerrada por el terreno, este es pues un alambre de púas, no sé, pues pintémoslo como si tuviera como unas púas, bueno, unas crucecitas dan la sensación, y la información entonces es que
Si llamamos a este lado del rectángulo lo llamamos X y a este lado vertical lo llamamos Y, entonces el perímetro, veamos cuál es el perímetro total. El perímetro total debe ser pues la longitud del rollo del alambre, ¿cierto? Que son 10 metros. El perímetro total entonces es X más Y más X más Y, ¿cierto? Esto también mide X, obviamente, puesto que es un rectángulo y este mide Y. Entonces el perímetro total es 2X más 2Y, 2X más 2Y, y esto es igual a 10 metros. Entonces pongamos 10 metros. Aquí las unidades pues están medidas en metros. Muy bien, entonces esa es la información. Ahora, ¿qué es lo que queremos maximizar? Queremos maximizar la función área. Entonces vamos a crear la función área, a de x. Vamos a llamarla, bueno, en principio la función área va a depender de dos variables. El área es la base por la anchura, o por el ancho, es x por y. Ese es el área, pero queremos convertirlo en una función solamente de x, por eso lo escribí de x. Entonces la idea es siempre sustituir una de las variables. Entonces de aquí podemos despejar de esta ecuación sabiendo que 2x más 2y es igual a 10. Entonces despejamos la y, nos queda que 2y es igual a 10, pasamos a restar el 2x menos 2x, y si ustedes quieren podemos dividir por 2. Entonces y es igual, dividiendo por 2 a ambos lados, a 10 menos 2x sobre 2, se divide en cada uno de los dos términos y queda 5 menos x. Entonces, en conclusión, y es igual a 5 menos x. Muy bien, esa es una conclusión que tenemos aquí para la y. Entonces vamos a sustituir en la función área. Entonces, área a de x, esto está representando un área cualquiera, ¿cierto? Para esta disposición particular de alambre, el área va a ser x por y, que es igual a x por 5 menos x. Entonces, esto es 5x menos x2. ¿Cómo varía la x? Bueno, la x, ¿cuál va a ser el valor mínimo de x? Pues 0 metros, mayor o igual que 0. Bueno, cuando tenemos 0 metros no hay rectángulo, sería un caso degenerado, pero incluyamos el extremo del intervalo. ¿Y cuánto piensan ustedes que puede ser lo máximo que podemos poner de largo para el alambre? Pues lo máximo, si esto se va haciendo muy chiquitico, esto se va aproximando a 5 y a 5, 10, entonces máximo sería 5, en cuyo caso pues no habría ancho, estaría reducido a 0. Entonces pongámoslo entre 0 y 5. Entonces el problema, una vez planteado así, el problema de hallar la máxima área cuando el perímetro es 10 metros, con perímetro de un rectángulo de estos, con perímetro 10 metros, es equivalente este problema a hallar el máximo. Lo hemos convertido en un problema matemático, en hallar el máximo de la función área, a de x, en el intervalo 0, 5. Este es un problema que ya sabemos resolver perfectamente. Recuerden cómo se resuelve este tipo de problema. Simplemente computamos la función en los extremos, a en 0, pues a en 0 vale 0. Computamos la función a en 5 también vale 0, claro, son los casos degenerados. Entonces en los extremos del intervalo la función vale 0, y para hallar el máximo entonces derivamos la función, computemos la derivada, a' de x. Muy bien, aquí tenemos nuestra función, este es a de x, la función área. Entonces a' es derivar este polinomio, es 5 menos la derivada de x2, que es 2x, igual a 0. Entonces resolvemos esta ecuación es equivalente a decir que 5 es igual a 2x, es equivalente a decir que x es 5 partido 2, o sea, x es igual a 2,5, que fue lo que obtuvimos, digamos, experimentando un poquito con el GeoGebra. Entonces, el rectángulo de perímetro 10 metros y de área maximal va a ser el cuadrado, que tiene el lado x igual a 2,5, y si ustedes despejan y, pues y es 5 menos 2,5 de aquí. 5 menos 2,5 también es 2,5, entonces va a ser un cuadradito, pues ustedes, no sé, 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5, este va a ser la solución que va a optimizar esta función. Este es un problema típico de optimización. Entonces el problema lo podemos partir, digamos, en varias partes. En la primera parte planteamos las ecuaciones que corresponden al enunciado del problema.
Típicamente van a resultar dos, muchas veces podrían resultar tres variables, x, y, z, y tratamos de expresar todas las variables en el segundo paso en términos de una misma variable, que en este caso es la variable x. Una vez expresada la función que se quiere maximizar en términos de una variable y el intervalo correspondiente de esa variable, que va a depender de las condiciones particulares del problema, entonces ya el problema se reduce a uno de los problemas que ya sabemos resolver, que vimos en una de las clases anteriores, que es simplemente hallar el máximo absoluto o el mínimo, si fuera el caso, a veces nos piden minimizar, de una cierta función restringida a un intervalo. Entonces vamos a hacer varios ejemplos para ver cómo se usa esta técnica. Vamos a resolver otro problema típico de máximos y mínimos. Este corresponde al segundo ejemplo de la sección 4.6 del libro Stewart. Queremos entonces construir un recipiente cilíndrico de latón, el cual va a contener 1 litro de aceite. Entonces nos piden cuáles han de ser las dimensiones del recipiente para que el material, o sea, la cantidad de latón utilizada, sea la cantidad mínima posible. Muy bien, entonces pensemos que nosotros vamos a construirlo efectivamente. ¿Qué haríamos nosotros? Pues tomaríamos primero como una lámina de latón, una lámina rectangular de una cierta longitud y una cierta altura, y la enrollamos, ¿cierto?, para formar, digamos, la pared lateral del recipiente. Entonces pensemos que la enrollamos, no sé, de esta manera. Entonces aquí tenemos, voy a mostrar algo, pues que sería como la manera como lo haríamos, ¿cierto? Pensemos es algo así. Entonces tenemos esta lámina, esta sería la lámina de latón, estas dos puntas pues las vamos a cerrar, esta punta con esta. Entonces esta sería la laminita de latón, que es esta misma que se ha doblado, y una vez la cerremos, ¿cierto? Pensemos que ya la cerramos. Entonces una vez cerrada la lámina pues una vez cerrada va a formar una pared que es cilíndrica, que va a ser la pared de la lata, y esa pared va a tener entonces a su vez dos tapas, ¿cierto?, que son dos discos. Entonces aquí tendríamos que poner otra lata que es una tapa y otra lata aquí abajo que es otra tapa. Muy bien, entonces vamos a darle nombre a todas las variables. Entonces, ¿cómo especificar el tamaño y el volumen de cualquier lata que se construya? Pues la lata una lata cilíndrica queda descrita completamente por el radio de su base o de cualquiera de sus tapas y su altura. ¿De acuerdo? Bueno. Piensen un segundo, si ustedes van a construir este recipiente con este radio y esta altura, pues entonces las dos tapas que se usan tendrán radio R. Este radio será R, de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la porción lateral con la que se construyó pues la pared, pues va a tener, si nosotros desenrollamos o enrollamos más bien esta lata formándola, pues entonces el perímetro de esta circunferencia, el perímetro total, va a ser 2pi por r, ¿cierto? Este perímetro total, que va a ser el perímetro de cada una de las tapas son igualitas, ese perímetro va a ser pues 2pi r. Recuerden, el perímetro de un círculo es 2pi r y su área es pi r2. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta lata ha de tener 2pi r por este lado y ha de tener pues obviamente h de altura, ¿cierto? Cuando se enrolla y se construye la pared lateral, pues entonces la circunferencia total va a ser este 2pi r y la altura va a ser h. Entonces por un lado necesitamos esta cantidad de material. Entonces en el paso número 1 del problema, vamos a partir del problema en pasos. Paso número 1, vamos a transcribir, esta es la parte digamos más interesante y usualmente pues la que más dificultad ofrece. Vamos a transcribir las condiciones del problema a condiciones matemáticas. Entonces, ¿cuál es el material total? Entonces miren, el material total va a ser la pared lateral, que va a ser el área la cantidad de latón que utilizamos aquí, es el área de este rectángulo, que es 2pi r por h. 2pi r por h, más. Por otro lado, necesitamos gastar latón para construir cada una de estas tapitas. Cada tapita, pues tiene área pi r2, esta tiene pi r2, entonces el material es 2pi r2. Bueno, ¿en qué vamos a medir el material? Pues sería razonable medirlo, por ejemplo, en centímetros. Midamos todo en centímetros, radio y altura en centímetros. Medido en centímetros, entonces, tenemos no es cualquier lata la que se quiere construir. La lata la vamos a construir para que exactamente contenga 1 litro de aceite. ¿De acuerdo? Esta es digamos, la restricción que nos impone el problema.
Queremos que contenga 1 litro de aceite. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo esta restricción que el volumen ha de ser 1 litro. El litro medido en centímetros cúbicos son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, en centímetros cúbicos es 1000. Y el volumen de un cilindro, si ustedes lo recuerdan, es el área de la base, pi R2, por la altura. Entonces tenemos esta condición. Tenemos una condición que nos dice que pi R2 por H es igual a 1000. Muy bien, entonces tenemos esta situación. Material total va a ser 2 pi RH más 2 pi R2 y el volumen va a ser pi R2 por H. Muy bien, entonces tenemos ya resuelto el paso 1. En el paso 2, una vez hecha la traducción del problema, vamos a tratar de crear una función. Creemos la función material, que en términos de R, entonces f de R va a ser el material total, que se va a utilizar en términos de R. Entonces es 2 pi R por H. Muy bien, aquí tenemos un valor de H. Como vamos a crear una sola función de R, entonces tenemos que expresar H en términos de R. Entonces, esta ecuación, que es la restricción, nos permite expresar H. Despejemos H de aquí pasando pi R2 a la izquierda a dividir. Va a ser 1000 sobre pi R2. Entonces, muy bien, entonces tenemos material total, 2 pi por R por H. Entonces vamos a cambiar H por su igual, que es 1000 sobre pi R2. Más 2 pi por R, 2. Muy bien, ya tenemos entonces una función f de R, voy a volverla a escribir. Entonces aquí podemos cancelar, si ustedes quieren, pi con pi. ¿Cierto? Podemos hacer esta cancelación. Podemos cancelar un pi con un pi. Podemos cancelar un R con un R de aquí. Entonces nos queda, aquí este término todo desaparece, pues se convierte en un 1, excepto el 2, que se convierte en 2 por 1000, 2000, sobre... Aquí queda R, 2000 sobre R, más 2 pi R2. Muy bien. Y la función R, que, bueno, entonces pensemos, ¿el R cuánto puede variar? Bueno, la lata puede ser o muy planita, como se muestra aquí a la izquierda, ¿cierto? Una lata de base muy, muy ancha y muy poco alta. Digamos una lata muy gordita o muy flaquita, con un R muy chiquito y una altura muy grande. Entonces el R vemos que se puede variar entre 0, ¿cierto? Tiene que ser 0. ¿Hay algún límite para el R? No, porque siempre que pongamos un R tan grande como uno quiera, siempre puede haber un H lo suficientemente chiquito para que el volumen total sea 1000. Entonces en este caso no tenemos un intervalo cerrado, el R puede variar hasta infinito. Pues puede tomar cualquier valor, ¿cierto? La lata puede ser tan aplastadita como uno quiera, tan gordita como uno quiera. Piense que si el radio, por ejemplo, son como, no sé, 1000 kilómetros, pues 1000 kilómetros en centímetros son 1000 por 1000, 1.000.000, 100 millones de centímetros, 100 millones de centímetros, pues siempre hay manera de poner aquí un H para que 100 millones al cuadrado por pi por H sea 1000, ¿cierto? H debe ser 1000 sobre pi R2, pues un H suficientemente chiquitico lograría esa lata. Entonces, en principio no tenemos ninguna restricción para el R fuera de moverse entre 0 e infinito. Muy bien, entonces este es el paso 2 del problema. Tenemos una función definida en un intervalo. Como siempre, recurran a los recursos gráficos. Inmediatamente veamos la gráfica aquí a la izquierda del GeoGebra de la función de f de R, de la función que nos da la cantidad total de latón o el material total en latón en términos de R. Miren que es una función, miren que aquí abajo se ve que va a tener un mínimo como entre 0 y 10 y después va a tender a más infinito tanto en 0 como en infinito. O sea, f en 0 y f en infinito, pues o f cuando R es muy grande, pensémoslo, pongámoslo así, muy grande, esto es muy grande, ¿cierto? Esto muchas veces los matemáticos lo escriben así, muy grande, o sea, está lejos de ser un óptimo, lejos de ser un mínimo. Entonces ustedes van a ver, el mínimo va a ocurrir, aquí lo vemos en la gráfica, cuando la derivada va a ser el mínimo local, cuando la derivada sea 0. Muy bien, entonces en este paso 3 tenemos que derivar la función e igualarla a 0. Entonces derivemos la función f' de R. Entonces nos queda, esto es 2000 sobre R, ¿cierto? Entonces esta derivada, si ustedes quieren, el de abajo por la derivada de la de arriba, que es una constante que es 0, menos el de arriba, 2000,
por la derivada de la de abajo, que es r, que es 1, sobre el de abajo al cuadrado, o escriban esto como 2000 por r a la menos 1, si ustedes quieren. Y la derivada de 2pi r2 es el 2 pasa a multiplicar y queda 4pi por r. Entonces debemos igualar esta derivada a 0 para hallar los mínimos locales. Entonces esta ecuación, ¿qué nos da? Esta ecuación nos da, entonces multipliquemos, sumemos estas dos fracciones, multiplicamos en cruz, esta por r2, esta por 1, queda menos 2000, más 4 por pi, r al cubo, ¿cierto? R2 por r es r al cubo, igual a 0. Si ustedes quieren, entonces 4pi r3, mirando este término que hay acá y pasando este 2000 a la derecha, es igual a 2000. Entonces nos queda que r al cubo es 2000 sobre 4pi. Entonces miren que tenemos aquí una ecuación ya para r, entonces despejando, sacando la raíz cúbica a ambos lados. Entonces nos queda sacando la raíz cúbica que r es igual a raíz cúbica de 2000 sobre 4pi. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, pues esto es 500 sobre pi. Y estamos sacando la raíz cúbica. Pues entonces, eso es un número. Lo podemos hacer en la calculadora. La calculadora nos da que esto es aproximadamente 5.41. Entonces podemos verlo ahora a la izquierda. Si ustedes quieren, con el GeoGebra pueden experimentar. Entonces repito, el problema típicamente tiene 3 pasos. En el primer paso traducimos el problema por lo general a 2 ecuaciones. Una ecuación que es la constricción o la restricción del problema. Por ejemplo, la lata tiene que contener 1000 centímetros cúbicos, 1 litro. El otro es una cierta función que típicamente va a depender de 2 variables. La restricción nos permite despejar una de las variables, este es el paso 2, y crear una sola función de una variable en un cierto intervalo que depende del problema. Miramos la función en los extremos, aquí en este caso la queremos minimizar, en los extremos esto es gigante, esto se va para infinito, entonces no hay problema. Y entonces el mínimo va a ocurrir en un mínimo local y usamos las técnicas que ya conocemos, que es derivar e igualar a 0 para hallar el punto. Entonces la lata debe tener un radio de 5.41 y una altura que la podemos despejar de aquí. Sería 1000 sobre pi por 5.41 al cuadrado, bueno, lo que eso dé. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.